Muy buenas amantes de la historia, el día de hoy os vengo a hablar sobre una cultura muy interesante, muy famosa y muy, sobre todo, tiene bastante importancia en nuestro día a día, más de lo que creemos, ¿vale? Y se trata de la cultura yamnaya, una cultura la cual guarda muchísimos secretos, guarda muchísimo interés en ella. Y es que es muy probable que la mayoría o gran parte de los europeos seamos descendientes de los Yamnaya. Esto se debe a una serie de circunstancias las cuales voy a mencionar en este vídeo y que espero que os guste y os sea interesante. Pero antes de hablar sobre lo interesante de los Yamnaya, ¿no? que sería su expansión y tal, pues hay que tener un contexto tanto geográfico como histórico, ¿vale? Y temporal, ¿vale? Espacio-temporal. Ese contexto es muy importante para abarcar mejor lo que sería la cultura yamnaya. En primer lugar, esta cultura se desarrolló durante finales de la Edad del Cobre, principios de la Edad del Bronce, ¿vale? Alrededor del 3300-2600 a.C. aproximadamente, ¿vale? Y se desarrolló en lo que serían las estepas póntico-caspias, ¿vale? Al norte del Mar Negro y al noroeste y oeste del Mar Caspio, básicamente. Para que os hagáis una idea, digamos que partes de Ucrania y sur de Rusia es donde se desarrolló esta cultura principalmente, esta cultura yamnaya. Y si algo es destacable de esta cultura sería su genética, la genética. Esta cultura, ¿vale? Fue descubierta por Gorodtsov, ¿vale? En los años 1901-1903 en sus excavaciones cerca del río Donetsk. Estudios genéticos sobre los Yamnaya afirman que los Yamnaya, la genética de los Yamnaya está compuesta principalmente por dos grupos de cazadores-recolectores. Unos serían cazadores-recolectores, ¿vale? Orientales, que básicamente son cazadores-recolectores procedentes de de Europa Oriental, perdón, y tendríamos por otro lado cazadores-recolectores del Cáucaso, que obviamente, como su propio nombre indica, son cazadores-recolectores procedentes del Cáucaso. Estos dos grupos de cazadores-recolectores más o menos serían un 91%, ¿no? de la genética yamnaya aproximadamente. La mayor parte, básicamente, ¿no? Está compuesta de la genética de este pueblo yamnaya por estos dos pueblos de cazadores-recolectores. El otro 9%, ya que he mencionado 91%, el otro 9% sería grupos de agricultores de Anatolia y el Levante. Muy menor porcentaje formarían también parte de esa genética de los Yamnaya. Vale, ahora vamos a hablar sobre la economía, ¿no? Las actividades de subsistencia de esta cultura Yamnaya. Por un lado, agricultura poca, ganadería más, o sea, era una cultura más dedicada a la ganadería, principalmente de ovejas, caballos, bueyes, vacas, ¿vale? Esa sería la principal actividad, ¿no? La ganadería. De hecho, los Yamnaya desarrollaron un estilo de vida, ¿no? nómada pastoril, ¿vale? El cual les permitió adaptarse mucho mejor a su estilo de vida nómada, ya que los Yamnaya eran principalmente nómadas. Y este estilo de vida nómada pastoril les permitió adaptarse mucho mejor a su estilo de vida nómada. También practicaban algo de caza, algo de agricultura, aunque poca, ¿vale? Recolección también, y especialmente la recolección se basaba en pues recolectar frutos silvestres, semillas, etcétera, ¿no? De los lugares a los que iban incursionando, pues recolectaban, ¿no? esos frutos. Luego la caza, pues, de los animales que he mencionado antes, principalmente caballos, vacas, ovejas, eso sería la caza, aunque también practicaban la ganadería y el estilo de vida nómada pastoril. Y luego también sí que tenían su propia cerámica, aunque no es lo más destacable, ¿no? de esta cultura yamnaya. Era una cerámica también simple, al igual que de formas simples, al igual que la cultura botai.
una cerámica algo tosca, principalmente centrada en lo que sería el ámbito funcional y bueno, es destacable, hay que mencionarla. Luego también, por supuesto, producciones en hueso también, pero este pueblo, al contrario que la cultura botai, sí que practicaba la metalurgia, muy probablemente por influencia de una cultura ubicada en el Cáucaso noroccidental, la cual es la cultura Maikop, una cultura que influenció en esta cultura yamnaya contemporáneas, ¿no? Estas dos culturas, y la metalurgia era practicada por los yamnaya, metalurgia de cobre y de bronce incluso. Sí que sin duda esto, junto al estilo de vida nómada pastoril que les permitía adaptarse mucho mejor a los viajes e incursiones que realizaban, junto con la domesticación del caballo, que esta cultura también domesticó el caballo, y no solo domesticaron el caballo, sino que además también tenían sus carros, ¿no? Tenían carros tirados por caballos. Entonces, la metalurgia con armas de cobre y de bronce, el estilo de vida nómada pastoril, junto con la domesticación del caballo que les permitía realizar incursiones mucho más lejanas, pues esto sin duda es un caldo de cultivo para lo que voy a mencionar más adelante, ¿vale? Que sería pues sus incursiones, sus migraciones, lo que ha influenciado esta cultura en la genética, en la lengua. Es sin duda un dato muy relevante, ¿no? Es lo principal, ¿no? Lo más interesante de esta cultura, y se debe pues a factores como los que he mencionado, ¿no? La domesticación del caballo, el estilo de vida que llevaban y bueno, también por supuesto la ventaja tecnológica y en la armamentística, ¿no? Que poseían con respecto a otras culturas contemporáneas agrícolas de Europa, por ejemplo. En cuanto a los asentamientos de esta cultura, ¿vale? Sí que es cierto que era una cultura principalmente nómada, pero sí que se llevaron a cabo la construcción de ciertos asentamientos temporales, principalmente ubicados cerca de pastizales, y pues eran las casas que encontramos en estos asentamientos semipermanentes, ¿no? De esta cultura yamnaya. Se trata de casas hechas con materiales principalmente perecederos, ¿vale? Y bueno, es normal también, al fin y al cabo, como he mencionado, era una cultura principalmente nómada y los asentamientos, lo que esta cultura fabricaba, ¿vale? Eran asentamientos que no estaban pensados para el largo plazo. Sin embargo, en estos asentamientos yamnayas semipermanentes, lo más destacable que se ha encontrado serían esos túmulos funerarios, ¿no? Esos kurganes tan famosos, ¿no? de esta cultura yamnaya. Probablemente también incluso su modo de enterramiento, ¿no? Además de la producción tecnológica de esta cultura, también llegó por influencia de la cultura maiko, los cuales también tenían un enterramiento en kurganes, ¿vale? Los kurganes, de hecho, pues son los enterramientos característicos de este territorio, de la estepa euroasiática durante la prehistoria reciente. Entonces, los kurganes, que como he dicho, eran elaborados con sumo cuidado, es sin duda una marca de esta cultura yamnaya, los kurganes, muy importantes, en los cuales se enterraba a los difuntos, ¿no? Con ajuares funerarios. De hecho, podemos ver diferencias en los ajuares funerarios, lo que marca que esta cultura estaba en parte, aunque era nómada, estaba en buena parte jerarquizada y había diferencias en los enterramientos. Cabe destacar, ¿vale?, que esta cultura tenía ciertos cultos y ciertas muestras de respeto a sus fallecidos. Un ritual que era clásico, ¿no?, era el esparcir óxido rojo por el cuerpo del difunto, lo que podía significar algún tipo de ritual relacionado con el paso de la vida a la muerte, ¿vale? Podía simbolizar también la sangre del individuo. Y era común que este individuo se enterrara con objetos de prestigio para esta cultura, objetos de valor, objetos que hayan estado relacionados con el difunto, ¿no?, en su vida.
Y como he mencionado, los kurganes, que son estos túmulos funerarios característicos de la cultura yamnaya y otras culturas de la estepa eurasiática, pues son sin duda un símbolo, ¿no? Pues de esta cultura. Muy probablemente ya no solo eran utilizados para un ámbito funerario, sino también es muy probable que estos kurganes eran utilizados por esta cultura yamnaya como un símbolo de unión de la comunidad, como un símbolo también de marcar el territorio. Aquí estamos nosotros, este es nuestro territorio y vamos a explotar sus recursos, ya sean ganaderos, agrícolas o lo que fuera. Profundizando más sobre los enterramientos, los rituales, etcétera, de la cultura yamnaya, profundizando más también con lo que sería su estructura social, tendríamos la presencia de mujeres, ¿vale?, en enterramientos en kurganes, ocupando una posición central en lo que serían los kurganes, ¿vale? Entonces eso estaba reservado, ese espacio, para personas de muy alto estatus dentro de la sociedad yamnaya, lo que indica que hubo mujeres, aunque la sociedad yamnaya era principalmente patriarcal y patrilineal, ¿vale? Sí que pudieron haber mujeres las cuales pues tenían un alto estatus en la sociedad yamnaya. Luego, otra cosa destacable sería la presencia en rituales funerarios de caballos incluso, lo que indica que, bueno, ya sabemos que esta cultura domesticó el caballo, utilizó el caballo, pero es muy probable que el caballo, además de ser utilizado para realizar incursiones, viajes, para la caza de otros animales, para una movilidad mayor y más rápida, y para carne y leche, es probable que también se utilizaran. Es probable que, además de este uso funcional que tenía el caballo para la sociedad yamnaya, también le daban al caballo una importancia más allá de lo funcional, digamos algo espiritual. Era un animal respetado por esta cultura yamnaya y es por eso que el caballo se ve presente en rituales de esta cultura, incluidos rituales funerarios, lo cual indica pues parte del pensamiento y la cultura yamnaya. Y ahora ya sí que sí, chicos, vamos con lo interesante, ¿no? Con la chicha de este vídeo, ¿vale? Que sería básicamente las incursiones, ¿no?, de esta cultura yamnaya, las incursiones, su impacto tanto en la lengua como en la genética en Europa y en Asia, su legado y eso es la chicha, ¿no?, lo interesante de esta cultura. Así que vamos a ir poco a poco, ¿vale?, explicando y quiero introduciros dentro de este contexto, ¿vale? Primero, como he mencionado, los yamnaya tenían una serie de características y todo a favor para realizar estas incursiones y moverse por territorios muy lejanos, ¿vale? Realizar incursiones, ocupar territorios, conquistar, etc. ¿Por qué? En primer lugar, lo que he mencionado, el uso del caballo. Ya no solo domesticar el caballo, sino incluso carros tirados por caballos, lo que le permitía una movilidad enorme y llegar hasta puntos muy lejanos. Sumado a una ventaja que tenían armamentística, ¿vale?, y tecnológica, con uso de armas de cobre y bronce mucho más avanzadas que lo que se poseía en esa época por los agricultores europeos, por ejemplo, y además el estilo de vida nómada pastoril les permitió adaptarse mucho mejor a nuevos entornos. Entonces, todo eso significó que estos yamnaya se extendieran por una gran parte, ¿vale?, de lo que sería el territorio euroasiático. En primer lugar, se desplazaron hacia el sur, ¿vale?, hacia regiones como el Cáucaso o Oriente Medio, y muy probablemente influenciaron en esas zonas. Hacia Asia Central e incluso más allá también migraron y también probablemente influenciaron en esas zonas, ¿vale? Además, en Europa, que es donde prácticamente más se ha estudiado el impacto de esta cultura yamnaya y sus migraciones hacia Europa, tanto Europa del Este, Europa Central e incluso Occidental, dejando un legado en lo que sería la genética y la lengua. De hecho, hay culturas, ¿vale?, que surgieron algo posteriormente a esta cultura yamnaya, como por ejemplo la cultura de la cerámica cordada, que se desarrolló
allá por Europa oriental, Europa central, casi Europa occidental, durante aproximadamente los años 2000, bueno, finales del tercer milenio hasta mediados del tercer milenio antes de Cristo aproximadamente. Y esta cultura, el surgimiento de esta cultura está muy relacionada con las migraciones de los Yamnaya hacia el oeste, hacia Europa. Estas migraciones Yamnaya, por supuesto, no siempre fueron pacíficas y hubo lugares en los cuales pues, esta cultura se impuso por la fuerza, otros lugares no tanto, ¿vale? Pero se cree que esta cultura suplantó y sustituyó a poblaciones enteras de masculinas. De hecho, se cree que en España, ¿vale?, esta cultura sustituyó y eliminó a toda la población masculina que había en ese momento. De hecho, en Gran Bretaña ocurrió lo mismo. Bueno, el 90% de los varones que había antes de la llegada de los Yamnaya desaparecieron. Sin embargo, pues esto es debatido y es sumamente cuestionado. Pero sin duda sí que es cierto que los Yamnaya en sus incursiones, ¿vale?, esparcieron su genética. ¿Y cómo es la genética de los Yamnaya? ¿Cómo eran? ¿Cómo son? Pues los Yamnaya eran en primer lugar, bastante más altos que por ejemplo, los agricultores europeos de ese momento. Medían en torno a 1,70, 1,73 aproximadamente, que eso a día de hoy nos puede parecer muy normal, nada extraordinario, pero en esa época eran bastante más altos que la media de los europeos agricultores, que estaba en torno a 1,55, 1,65 en hombres. Luego, eran principalmente de color de pelo oscuro, de ojos también oscuro, y tenían una tonalidad de piel, aunque blanca, algo parecida a los mediterráneos, es decir, no tan blancos como otros europeos de, por ejemplo, el norte o el este, que son mucho más blancos y color de piel más claro. Sin embargo, sí que es muy probable que hubiesen Yamnaya de tonos de piel rubio y pelirrojo, y es por eso por lo que en Europa a día de hoy hay bastante población, especialmente en el norte de Europa y el este de Europa, con estos rasgos, ¿no?, más blancos de piel y colores de pelo tanto rubios como pelirrojos. Aunque sí que es verdad que muy probablemente esto es debido a mutaciones genéticas que portaban los Yamnaya, los cuales han ocasionado que los descendientes, ¿no?, personas con la genética de estos Yamnaya, pues tuviesen un tono de cabello rubio o pelirrojo, ¿vale? Luego, otra cosa del aspecto físico de los Yamnaya es que tenían un cráneo grande y robusto, ¿vale? Eran robustos en sí físicamente, y el cráneo era grande, con unas mandíbulas fuertes y anchas. Como he mencionado, estos Yamnaya, mediante sus migraciones, esparcieron su genética y su ADN por toda Eurasia, ¿vale? Gran parte de Eurasia. Según la hipótesis de los kurganes, ¿vale?, defendida por Marija Gimbutas, esta arqueóloga lituano-estadounidense que desarrolló su hipótesis sobre el origen de los indoeuropeos y de las lenguas indoeuropeas alrededor del siglo XX, ¿vale? Según esta mujer, estos habitantes de la estepa, ¿vale?, trajeron consigo avances tecnológicos, como puede ser la producción de armas de cobre y bronce más avanzadas, y la domesticación del caballo y su utilización para realizar incursiones, ¿vale? Además, se cree, según esta teoría, las poblaciones agrícolas europeas matrilineales y pacíficas fueron sustituidas por otra estructura, por las estructuras características, ¿no?, de los Yamnaya, que en su expansión y ocupación de territorios, pues trajeron consigo, mejor dicho, sus costumbres, sus formas de vida,
y también, por supuesto, su estructura social, ¿vale? La cual era patrilineal, patriarcal y estaba basada en líderes de clanes, líderes de tribus, ¿vale? Y eran, bueno, una estructura tribal, básicamente. Sin embargo, bueno, los Yamnaya, aunque, como he dicho, trajeron consigo sus formas de vida, sus costumbres y su estructura social, pues en parte se mezcló con las formas de vida y las costumbres de los pueblos ya existentes, ¿no? Ya habitantes de esa Europa, ¿vale? Esa Europa de finales de la Edad del Cobre, principios de la Edad del Bronce. Y se produjo una hibridación cultural, por así decirlo, en el que se mezclaron, ¿no? estas formas de vida y costumbres y estructuras tanto de los habitantes de la estepa euroasiática, es decir, de los Yamnaya, como de los habitantes de los agricultores europeos. La genética Yamnaya es, sin duda, algo muy importante, ¿no? De esta cultura, y hay estudios que aseguran que los europeos, ¿vale?, tenemos gran parte de nosotros, tenemos parte de genética de estos Yamnaya, ¿no? Y bueno, la genética Yamnaya está relacionada con una mayor resistencia a ciertas enfermedades, ¿vale? Incluso una tolerancia a la lactosa, ya que la dieta de los Yamnaya estaba principalmente basada en productos lácteos, en el consumo de carne, ¿vale? Y de productos de origen animal. Es por eso que era tan importante el estilo de vida nómada pastoril, debido a que su dieta estaba principalmente basada en proteínas. Estas proteínas de alta calidad les daba a los Yamnaya fuerza para sus incursiones y sin duda su dieta era muy diferente a la de los agricultores europeos, más basada en actividades agropecuarias. Una mayor altura junto a una constitución más grande y rasgos como un tono de piel blanca y un pelo oscuro y ojos también de color oscuro, también está relacionado con la genética Yamnaya. Así que, en conclusión, los estudios genéticos han asegurado que los Yamnaya dejaron una huella muy importante y muy destacable en la genética europea. Así que es muy probable, chicos, que si sois europeos y estáis viendo este vídeo, tengáis parte de genética Yamnaya. Y bien, ya hemos hablado de lo que sería el legado genético, sin duda algo muy importante de los Yamnaya y sus incursiones, ¿vale?, las cuales ocuparon y conquistaron territorios. Pues además de esparcir su genética, sus avances tecnológicos, ¿vale?, los que tendríamos la domesticación del caballo, la construcción de carros que llevan estos caballos y la producción armamentística. Además de todo esto, que ya es un legado importante, ¿vale?, en las poblaciones euroasiáticas, ¿vale?, del momento, tendríamos además un legado lingüístico muy importante, y es que esta cultura Yamnaya es una clara candidata a ser el Urheimat, una palabra de origen alemán que hace referencia a un lugar cuyos hablantes hablaban una lengua, una protolengua común, ¿vale?, la cual dio origen a un montón de lenguas posteriores. Y en este caso hablamos del protoindoeuropeo, ¿vale?, que es considerado por muchos que lo hablaban estos Yamnaya, y este protoindoeuropeo dio lugar a muchas lenguas, en este caso la familia de las lenguas indoeuropeas, ¿vale?, entre las que pues destacamos el español, ¿vale?, las lenguas romance en general. Tendríamos el conjunto de lenguas germánicas como el inglés, el alemán. Tendríamos también el hindi, el persa, ¿vale? Todas estas lenguas son de origen indoeuropeo y, se cree que los Yamnaya, mediante sus migraciones hacia el este, hacia el sur, hacia el oeste, esparcieron, ¿vale?, consigo su protolengua, es decir, el protoindoeuropeo, que dio origen a todas estas lenguas que he mencionado. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para entender mucho mejor
a esta cultura yamnaya, sin duda muy interesante, con un legado en la historia impresionante, especialmente la historia de Eurasia. Y espero que os haya sido de utilidad y que os ayude, sobre todo si estáis estudiando, haciendo exámenes, etc. Así que nada, chicos, si os ha gustado, agradecería que dejarais un like, os suscribierais al canal, eso me ayudaría mucho y nos vemos en próximas ocasiones, chicos. Adiós.